Qué placer, qué privilegio estar hoy compartiendo la palabra. Entonces hoy vamos a compartir para qué fuimos llamados. Cada uno de nosotros tenemos una función, a veces no pensamos, no entendemos, pero cada uno de nosotros tenemos una función. Entonces, según el mandato divino, vamos a ver ¿para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos llamados? Para eso vamos a ir a Mateo 28, del versículo 18 al versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, les pido el favor que tengan a su mano el celular, la Biblia, lo que sea, porque vamos a leer los versículos que vamos a ver a través del mensaje. Entonces les decía que tenemos que revisar a qué fuimos llamados. Cada uno de nosotros fuimos llamados para una función según la orden divina. Y hemos leído estos versículos y fuimos llamados ¿para qué? Para extender el evangelio, para ser instrumentos en las manos del Señor. Eso dice lo que hemos leído. Todo aquel, cada uno de nosotros que invoque el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, versículo 13. Amén. Todo aquel que crea que Jesús es el Señor será salvo. Que crea con el corazón y que invoque el nombre del Señor. Déjeme decirle que la salvación es la riqueza que tenemos cada uno de nosotros. La salvación no tiene precio, amadísimos hermanos. Y la salvación es sin acepción de personas. A mí me llama mucho la atención ver cómo la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis tiene un versículo que se repite 5 veces, donde dice: el Señor no hace acepción de personas. Se repite 5 veces en la Biblia, en toda la Biblia. El Señor no hace acepción de personas. La salvación es algo tan grande. Si la salvación es esa riqueza que tienes tú y tengo yo, dado por gracia gratuitamente, no porque merecemos, por el amor de Jesucristo. Entonces, hermana Lilia, cada uno de ustedes me dirán, entonces, hermana Lilia, ¿por qué hay tantas personas que no tienen la salvación y andan errantes por el mundo? Yo le añadiría, muchos de esos errantes son nuestros familiares. Muchos de esos errantes son nuestros ancestros, nuestra descendencia, nuestros seres queridos, nuestros amigos, ¿cierto?
Ellos están incluidos allí. ¿Por qué no se le predica? ¿Sabe por qué? Porque el lugar más difícil para predicar la palabra de Dios es nuestro seno familiar. Es la dificultad más grande que tiene el predicador y el Hijo de Dios. Eso no quiere decir que no suframos por nuestros familiares. Eso no quiere decir que nosotros, con la sabiduría que Dios nos da y con el regalo de la salvación que nos ha dado a cada uno de nosotros, no entendamos si de pronto en un accidente, en una enfermedad, qué sé yo, muere y no está bien con el Señor, sabemos a dónde van a ir. Pero déjeme decirle una cosa, que es tan urgente y necesaria la tarea de orar por esas vidas, por nuestros seres queridos, pero también por los que están en el mundo sin Cristo. Porque nosotros sabemos, según la palabra de Dios, que el que muere sin Cristo, sabemos el lugar donde va. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que más nos duele, porque cada uno de nosotros, y yo me incluyo allí, cada uno de nosotros tenemos errantes en nuestra familia. Errantes que no, algunos no han conocido a Cristo, algunos no ha habido quien les predique, pero otros no quieren escuchar. Pero hablemos para los de afuera, para los que están sin Cristo, para los que nunca han escuchado el mensaje, para aquellos errantes que andan sin saber quién es Dios. ¿Sabe por qué están necesitados de esto? Porque los que ya tenemos la salvación no predicamos el evangelio. Además de eso, es una tarea que nos trae muchas dificultades cuando pensamos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice: ¿cómo oirán el evangelio si no hay quien les predique? También dice la palabra: ¿quién podrá creer si no han oído la verdad? ¿Cuántas tareas tenemos? ¿Cómo podrán clamar el nombre del Señor si no creen? Pero déjeme decirle que hay muchas maneras. Cuando yo estaba organizando esta reflexión, dije, bueno, pero también es que el pueblo, también es que la humanidad son ciegos y sufren de amnesia. ¿Sí? Porque ¿cómo va a ser que una persona que se acueste en su camita con sus buenas cobijas, su buena almohada, duerma plácidamente, no entienda que es privilegiado? Que alguien, que un ser supremo les da un privilegio. Porque hay muchas personas afuera, allá, aguantando frío y sin tener dónde dormir. ¿Están de acuerdo? Nosotros desayunamos, almorzamos, comemos, tomamos 9:30 y también 11, ¿cierto? Pero como decía Aljeiro, yo me acordé cuando Aljeiro estaba diciendo que habían algunos que no comían o comían una ración diaria o tenían que tomar agua porque no había nada sólido. Son privilegios que tenemos y todo eso va combinado con la salvación que tenemos, con el amor gratuito que Dios nos da. Todo lo tenemos. Por eso Dios se desagrada de la quejanza, porque nosotros somos bendecidos. ¿Están de acuerdo? Pero hay personas que no pueden razonar eso. Yo estoy bien, no merezco, porque nosotros nada merecemos.
Pero Dios en su infinito amor y misericordia nos complace y nos da. Ustedes saben, o alguno de ustedes me puede decir, ¿para qué estamos los cristianos en el mundo? Bueno, aquí dice Anita que estamos para predicar, para llevar las buenas nuevas. Sí, Señor. Nosotros los cristianos fuimos escogidos por Dios y recibimos por gracia la salvación para anunciar a Jesucristo, el único camino al Padre, no hay otro. El único camino al Padre, pero también estamos para anunciar la buena noticia de que todo aquel que clame el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, y cree en Él, es salvo. Ya lo habíamos dicho. Para esto vamos a leer Hechos 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es. Textualmente eso dice la Biblia. No hay otro. Por otro camino no adquirimos la salvación ni vamos al cielo. Solamente por Jesucristo. Pero yo quiero compartir con ustedes en esta mañana parte de lo que hemos hablado hasta ahora. Quiero compartir el sueño de Jesús. ¿Ustedes sabían que Jesús tiene un sueño con cada uno de nosotros? Vamos a compartir en esta mañana el sueño de Jesús. El Señor Jesús tiene un sueño. ¿Cuál es ese sueño? Salvar a todas las naciones y a todos los pueblos. Ese es el sueño del Señor Jesús. Salvar a todas las naciones y a todos los pueblos. Pero hay algo muy importante que debe llamarnos la atención a nosotros en cuanto al sueño de Jesús. Para este sueño nos ha llamado a ser luz de las naciones. Tú y yo somos luz de las naciones. Para cumplir este sueño, Jesús ha llamado a nosotros, su pueblo, para ser luz de las naciones. Nosotros somos luz. No lo dice la hermana Lilia, lo dice la palabra y vamos a leerlo. Isaías 49, versículos 6 y 7. Amén. Entonces, fuimos llamados a ser luz de las naciones y para que Jesucristo a través nuestro cumpla ese sueño. Y debemos obedecer. A veces sabemos que somos salvos, que tenemos una iglesia, un lugar donde congregarnos, porque la iglesia somos nosotros. Tenemos un lugar donde congregarnos. Pero ¿cuántas veces nos da pereza venir? ¿Cuántas veces venimos por cumplir un requisito? Es necesario que examinemos también ese diario vivir de los hijos de Dios. Entonces, en cuanto al sueño de Jesús, Jesús, para cumplir ese sueño que Él tiene, necesita que la palabra de Él sea extendida por medio de nosotros, que desempeñemos ese lugar de instrumentos de Dios.
Somos instrumentos de las manos del Señor, pero no de cualquier manera. Ahorita más adelante vamos a ver, porque se nos dificulta. A veces quisiéramos, en nuestra mente y en nuestro corazón sabemos, bueno, yo soy salva. ¡Ay, qué lindo que aquella persona que se porta de esta manera y de la otra, que está tan necesitado fuera, y a veces no abrimos la boca o no servimos para extender el evangelio. Tenemos que ser conscientes de que eso sucede en nosotros, no todo el tiempo. Predicar el evangelio no es siempre fácil, hermanos. Eso no es fácil. Ya que seguir un sueño, hablamos del sueño de Jesús. Predicar no es siempre fácil, ya que el sueño o seguir el sueño trae aflicción. Hacer una realidad el sueño de Jesús puede traer una aflicción. ¿Por qué? Porque nadie alcanza un gran sueño llevando una vida cómoda. A nosotros nos gusta vivir una vida cómoda. La vida cómoda es muy rica. Y por eso muchas personas no reciben lo que el corazón y la mente desea. Cada persona tiene un propósito y todos tenemos una visión, pero a veces no se nos realiza. Hay jóvenes, hay personas que en su mente y en su corazón desean irse hasta el fin del mundo, por allá no sé qué. Vivir en el Sinaí, pero vivir con todas las comodidades, ¿no? Ser esto y ser aquello de lo mejor. Pero como está haciendo tanto frío, más bien me acuesto, ¿sí? Y como no es urgente lo que hay que hacer, lo dejo para la otra semana. ¿Sí han visto eso? Tenemos que ser conscientes de eso. Entonces les decía que cumplir un sueño no es fácil. ¿Y qué tarea la que nos puso el Señor Jesús? Él tiene un sueño, pero lo va a realizar a través de Ana Lucelce, a través de Mercedita, a través de Gladys, a través mío. Mónica tiene que trabajar para que el sueño de Jesús sea cumplido. Pero el Señor tiene el sueño de que el evangelio sea conocido en todas las naciones y en todos los pueblos. Les decía que alcanzar un gran sueño no puede ser llevado a cabo cuando queremos tener una vida cómoda. Tenemos que esforzarnos y vamos a más adelante a ver dónde dice la Biblia eso. El que tiene el sueño de Jesús, porque ya lo sabemos, el que tiene el sueño de Jesús tendrá que pagar el precio. Para que ese sueño sea cumplido, tú y yo debemos pagar un precio. ¿Por qué tenemos que pagar un precio? Porque sin nuestro sacrificio y consagración no podremos ser canales de la gracia de Dios. Si no nos esforzamos, si no nos capacitamos, si no doblamos rodillas, si no le clamamos, si no le suplicamos al Señor, no vamos a poder ser los canales que Dios quiere. Ya Él en sus planes tiene que tú y yo somos los canales para que se dé ese sueño.
Les decía que por la pereza a veces no somos los canales que Dios quiere que seamos. Y eso lo dice la Biblia. Vamos a leer Salmo 126, versículos 5 y 6. Yo no lo voy a leer sino ustedes. A ver, ¿quién lo encontró? Salmo 126, versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas. Entonces no lo vamos a sembrar felices y allá en la cama o comiéndonos un buen potaje o paseando en el centro comercial para nuestro deleite, ¿cierto? Los que sembraron con lágrimas cosecharon con regocijo. Pero fue con lágrimas. Primero están las lágrimas. Fíjense esa demanda. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos esforcemos para que Él pueda cumplir ese sueño. Digámosle al Señor que nos ayude para esforzarnos. Tenemos que hacerlo. Yo les decía en el título de la reflexión que era ¿para qué? A ver, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Para qué fuimos llamados? Para extender su palabra. Yo sé que cada uno de nosotros lo hacemos. Sí lo hacemos. Pero el Señor quiere que lo hagamos con excelencia. Hermana Lilia, pero mire, todo taxi que cojo, al conductor yo le hablo. ¿Sí? Vamos a ver cómo le habla y qué fue lo que usted hizo, hermana. Hermana Lilia, cada vez que voy a comprar lo del almuerzo, allá los del supermercado ya saben que yo llego a darle la palabra, ¿no? Allá en el edificio donde yo vivo, allí me la paso hablando y repartiendo tratado. Pero ¿cómo lo hago? Tenemos que prepararnos, hermano. ¿Cómo me preparo yo para evangelizar? ¿Cómo me preparo yo? Yo digo, bueno, pero es que soy salva, entonces yo voy a hablarle al conductor, a hablarle al del supermercado, a hablarle al que está en la calle, al señor que vende allí los mangos. Pero nunca debemos lanzarnos a sembrar la palabra, a hablar del evangelio sin antes prepararme yo. Yo que voy a ser la mensajera, yo tengo primero que ir al Señor y agotar los 5 pasos de la oración. Ponerme delante del Señor como Él quiere que yo esté, y de mi boca va a fluir palabra, y de mi presencia, de mi sola presencia, va a salir lo que el Señor quiere. Yo les decía que lo más difícil para el cristiano es predicar en su familia, ¿cierto? En los suyos. ¿Sabe por qué? Porque en nuestro medio familiar nosotros debemos predicar con la boca cerrada. No abra su boca, hermano, pero esté predicando todo el día, pero no abra su boca. ¿Y cómo es eso, hermana Lilia? Qué cosa tan conflictiva. Sí, hermano, porque yo allí donde se me va a llevar la contraria, donde se van a reír de mí,
donde me van a señalar porque son mis familiares, donde se van a burlar de mí y me van a cerrar la puerta, allí tengo que ser una Biblia abierta. Allí tengo yo que ser una Biblia abierta y no abrir mis labios físicos, sino que mi vida hable que soy la hija del Señor. Que las 24 horas del día mi vida diga que Dios tuvo misericordia y me sacó de allí, de esa miseria del pecado. Dice Ezequiel, allá en Ezequiel dice que pasó muchas veces por mi lado y que yo estaba sucia, harapienta, ensangrentada. ¿Han leído eso? ¿Sí lo han leído? Gracias, Anita. Y pasó por mi lado muchas veces y me decía: Lilia, vive. ¿Por qué me decía vive? Porque yo estaba muerta en el pecado. Y no pasó una vez ni dos veces. Y no me decía más, sino: Lilia, vive. Él tenía misericordia de mí. Entonces les decía que allá donde los seres queridos, donde nos conocen y donde están relacionándose las 24 horas con nosotros, ellos se van a burlar de nosotros, no nos van a creer y ay, deje de hablar tanta cháchara, nos dirán. Allí tenemos que ser una Biblia abierta, que nuestro testimonio fluya, que paguemos el precio, que le oremos al Señor para que nos halle gracia. Nosotros tenemos que hablar con Dios las 24 horas del día. Hermana Lilia, pero ¿cómo se le ocurre que vamos a hablar las 24 horas del día con Dios y a qué hora trabajo? ¿No? ¿Y qué más le digo yo al Señor? Me dijo una hermanita un día. Después de 5 minutos, ¿yo qué más le digo al Señor? Le dije: hermanita, capacitación en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la oración tiene pasos, y cada paso necesita un tiempo. Entonces es necesario aprenderlo. Hoy les voy a decir, sabemos que orar es hablar con Dios y yo a Dios le digo lo que sea, pero no necesidades, sino que yo tengo que decirle al Señor de acuerdo a lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque Dios es orden. ¿Cierto que Dios es orden? Dios es orden y Él quiere que mi vida sea ordenada y que cuando yo voy a su presencia lo haga debidamente, de acuerdo a cómo Él quiere que sea. Dios es soberano, su poder no tiene fin, su poder no tiene límites. Sabemos que Dios lo es todo, Dios es justo y salvador, solo en Él debemos confiar hasta la gran venida, hasta la segunda venida de Él. Tenemos que perseverar. Pero yo les decía algo, y es que para evangelizar, amados hermanos, yo primero tengo que examinarme. A veces vamos a salir de la casa, ay, yo no oré, un momentico, y me pongo detrás de la puerta y digo: Señor, llévame, ayúdame, bendíceme, gracias Señor. ¿Cierto? No ocupa un segundo. Gracias Señor. ¿Será eso una oración o será una falta de respeto a Dios? Yo me atrevo a decir que es una falta de respeto a Dios, porque mi diálogo con Dios
debe ser con excelencia. Mi vida ante Dios debe ser pulcra. Entonces la oración demanda tiempo. ¿Cuántas horas duraría el Señor Jesús en el monte cuando se fue? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, hermano Salvador, ¿cuántas horas duró el Señor Jesús allá en el monte donde se fue? Toda la noche. Toda la noche. Por eso regresó y le dijo lo que está diciendo el hermano Salvador. No habéis podido velar una hora, y no era una hora. No habéis podido velar 5 minutos. Me dio sueño y me dio frío, ¿cierto? Tremendo. Vamos a hacer un repasito. Ya les dije que orar es hablar con Dios. Eso es hablar con Dios. Y nosotros le vamos a decir lo que queramos a Dios. Pero Dios merece respeto. Dios es un Dios de orden. Eso nos dice la palabra, que Él es un Dios de orden. Y nosotros, los hijos de Dios, le servimos con excelencia, partiendo de la oración. Para atreverme a extender la palabra de Dios, a hablar de Dios, yo debo saber que voy pulcra, que voy bien. Y para saber que voy bien, ya yo me he examinado allá en lo secreto de Dios conmigo. Ya yo me he examinado, y todos los días y a todo momento debo examinarme. No basta con decir, bueno, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo esto, lo otro, yo tengo tal ministerio y ejerzo tal misión. No. Nosotros ofendemos a Dios cada milésima de segundo que pasa, ¿sí o no? Por lo menos yo ofendo mucho a Dios con mi mirada, con mi saludo. A veces nos negamos a saludar a un hermanito, a veces no lo miramos de frente. En fin, tantas cosas. Pero Dios quiere que le miremos, que le oremos, que le hablemos, que le pidamos, que le entreguemos todo con excelencia. Con excelencia. Al Señor se le sirve con excelencia. Alguna vez en un seminario que yo hice aprendí algo, y esto hace como 50 años. Yo llevo 55 años de ser cristiana, que me convertí al Señor. Y hace como 50 años fui a un seminario con las Asambleas de Dios y aprendí algo que se me hizo difícil, que se me hizo raro, que nunca había escuchado, y ha ido conmigo hasta hoy. Y eso casi, algunos no lo saben, algunos no lo practican, otros no lo creen. Como le dije, el primer requisito es que orar es hablar con Dios, ¿cierto? Nosotros no tenemos que tener métodos para orar, pero sí aprendí algo. Para ser respetuoso ante Dios aprendí algo. El conferencista nos decía, esto es para ser respetuoso, porque a Dios le servimos con excelencia, no apresurado. Nosotros hacemos las cosas apresuradas, corriendo. Ay, se me presentó la oportunidad. Señor, ¿usted conoce a Cristo? Cristo le ama. Y ya, ¿no? ¿Alguna vez le han hablado de Dios? Tome este tratado. Esa es la manera de nosotros evangelizar. Señor, mire, yo tengo tantos años de ser cristiana y Dios me ha bendecido de esta manera. ¿Usted quiere ser feliz? Esas son las frases que se usan para evangelizar. Dios lo suple todo.
Dios lo da todo, le decimos a la persona que estamos evangelizando. Todo lo que usted quiera, porque Dios es soberano. Tenemos todas esas frases para evangelizar. Pero alguna vez aprendí, en esa vez, hace 50 años, y me acordé de eso, que la oración con excelencia tiene 5 pasos. La primera, saber ir a la presencia de Dios. A veces no sabemos ir a la presencia de Dios y Dios quiere que vayamos allí donde Él está con excelencia. El primer requisito, saber ir a la presencia de Dios. Como les decía, cuando se me olvida hablar, me regreso corriendo y digo: Señor, llévame, guárdame, bendíceme. Gracias, Señor. Pero habló ¿qué? La boca, no habló el corazón. En alguna parte de la Biblia dice que Él quiere que nuestras palabras salgan del corazón, no de la boca. Porque la boca puede hablar muchas cosas, ¿cierto? Como dicen por ahí, el papel aguanta todo. Pero del corazón, que la palabra salga del corazón. Entonces, saber ir a la presencia de Dios es el primero. Segundo, implorar su perdón reconociendo mi condición humana. Yo les dije que nosotros cometemos pecado cada milésima de segundo que pasa, por lo menos yo. Yo soy muy pecadora. Con la mirada, con la palabra, con el actuar, con, bueno, tantas cosas. Tercero, darle gracias por su misericordia. Cuarto, entregarle todas nuestras necesidades y nuestros sueños, porque para Él no hay nada imposible y su amor es grande para sus hijos. Por amor y por gracia nos concede todo lo que le pedimos, porque Él es amor. Y quinto, descansar en Él, sabiendo y creyendo en su amor y en sus promesas. La palabra de Dios es verdad y sus promesas siempre, siempre, siempre se cumplen. Bueno, hermana Lili, ¿yo cómo hago para cumplir esos 5 requisitos? Tenemos que saber cómo. Yo no me atrevo a decirles porque eso lo hago yo con el Señor, pero ustedes van a decir: yo no voy a hacer lo que hace la hermana Lilia. Entonces, como tienen los 5 requisitos, Dios les va a dar. Amén. Bueno, entonces yo les agradezco mucho que me hayan escuchado, y para mí el privilegio de haber compartido con ustedes. Les amo en el nombre del Señor y siempre quisiera hablar con ustedes, siempre quisiera abrazarles y manifestarles el amor de Dios, porque cuando yo abrazo a mi hermano le estoy diciendo: Cristo te ama. No tengo necesidad de abrir la boca, pero cuando yo le abrazo a mi hermano y cuando le contesto el saludo o lo saludo, debe ser con el amor de Dios. Amén.